hoy lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver el episodio 52, pero lo vamos a ver al mismo tiempo que lo va a ver otra gente en internet. Y a partir de ahí, después, pues hablaremos un poco de lo que vamos a ver, mis experiencias adicionales y vuestras experiencias también alrededor de cosas como las mareas y que hemos hecho, y luego veremos prácticamente muchas de las cosas que hemos visto ahí con los juguetes de verdad. He traído juguetes aquí, cosas que se pueden tocar y cosas... Sé que Carlos está al otro lado, tenéis que disculpar a mi compañero Carlos, que siempre está al otro lado, y hoy sigue estando al otro lado de la tele, pero es que al otro lado de la tele aquí solo hay agua, entonces se ha quedado en casa. ¿Esto se supone que va a salir primero una vista previa o algo así? Todavía no va a empezar, no. Yo estoy en la app y no. Vale. Pones empezará dentro, en el tuyo pone que empezará dentro de poco, ¿verdad? Sí. Empezará dentro de poco. Hay nervios. Esto es lo que yo esperaba que saliese. Esto es para darle emoción, ¿eh? Pues esto es el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Hoy nos vamos a ahorrar unos 600 euros en una sonda de profundidad. Y los que estáis viendo el estreno aquí en directo con nosotros en esta sala, bueno, cuando yo diga esto también no se verá, pues vemos ahora que seguimos hablando con nuestro debate alrededor del episodio. Vamos a hablar primero de quién soy. No sé si había alguien que no hubiese visto ningún episodio nuestro en el pasado aquí. Decirlo alegremente. O sea, no pasa nada. O sea, mi mujer ya no los ve, los ve como ve ya los episodios, así con el móvil así. Sale ella, entonces tengo que rebobinarlo porque no se había dado cuenta. La filosofía y la idea alrededor de Low Sailor, hacer un canal sobre náutica, pero bueno, no soy el primero que se le ocurre, hay muchos canales de náutica. Y yo siempre lo que me llamó la atención es que cuando no tenía barco pensaba que no podía tener barco, porque aquí siempre ves lo de un barco como algo muy caro, muy lejano. Siempre te dicen, bueno, es que un barco cuesta dinero, pero luego el amarre y el mantenimiento es el 10% de lo que te cueste el barco, ¿no? Y luego si le quieres equipar, porque tú ves los precios de catálogo de los barcos, y entonces te dicen, este barco vale 60.000 euros pelado, 80.000 con la electrónica. Tú dices, que han puesto aquí 30.000 euros de electrónica, ¿qué es eso? O sea, ¿qué magia hace, no? Cuando tuve la posibilidad de tener un barco, empecé a pensar en qué son las cosas que a mí me llamaran más la atención cuando lo iba descubriendo y cuando iba empezando a experimentar con ello, ¿no? Decidimos crear un canal alrededor sobre la náutica, sobre el bricolaje, sobre las ideas locas que se me suelen ocurrir, y entonces con unos pilares, siempre hablando de cosas baratas, por eso es de Low Sailor. Si fuesen cosas caras, hay más canales. De hecho, me acuerdo que cuando surgió la idea de hacer el canal, yo veía un canal en inglés que se llama Sail Life, que es de un tío que ha estado 5 años arreglando su barco, y cuando terminó, a los 5 años se compró otro barco y estuvo otros 5 años arreglando su barco, y ahora empezaba a navegar. Pero me llamó mucho la atención, hizo un episodio en el que se compraba una cámara de Raymarine que ponía en el tope de palo para cuando está navegando pues poder ver al frente o vigilar o estar abajo y tal. Y entonces me dolió internamente cuando el tío dice, bueno, y esta cámara de Raymarine, estupenda, o sea, estoy convencido que es estupenda, que tan solo cuesta 900 euros, ¿vale? Y lo único es que ahora la voy a poner así, la voy a poner apuntando para acá, pero ya cuando haya navegado un poco, otro día, pues ya subo al palo otra vez para volverla a apuntar ya hacia donde quiera que apunte definitivamente, ¿no? Y yo pensé, una cámara que tendrá todo lo que quieras de náutica, de 900 euros, y que ni siquiera la puedes mover, o sea, que tienes que conformarte como queda al principio, ¿no? Y entonces yo, que en su día había puesto ya una cámara motorizada en el palo y que me había gastado menos de 50 euros, y la mía tenía zoom, que esa no tenía ni siquiera zoom, dije, no, esto hay que contarlo, hay otras formas de hacer las cosas. La instrumentación náutica es muy específica, hay cosas buenísimas, pero no avanza tanto al ritmo de lo que avanza la tecnología de verdad. Se quedan estancados en los precios, pero no avanzan al mismo ritmo que avanza el mercado normal, ¿no? Y entonces dije, pues bueno, pues hago un canal en el que cojo y hablo sobre cosas baratas, nada, o sea, nunca veréis que voy a hacer un review de este producto que vale
5.000 euros, porque no me lo voy a comprar y no voy a tener un producto de 5.000 euros, incluso cuando me ofrecen, ahora que soy semifamoso, ¿por qué no haces un review de esta cosa de 5.000 euros? Pues digo, pues es que ya tengo algo que hace lo mismo, que me ha costado 20 pavos y que además no entra dentro de la filosofía de mi canal, que me le puedes regalar, que sí, que puedo pensar, ¡ay, qué bien, voy a tener lo mejor de la última marca de P&G y va a hacer! Pero no. Y entonces digo, pues, bueno, pero es que hay tecnología tecnología fuera de la náutica, que no tiene nada que envidiar a la de la náutica, ¿no? Y entonces con un poco de imaginación puedes coger algo que está diseñado para un mercado más abierto que el de la náutica y que si lo instalas en un barco va a funcionar estupendamente, como mucho que tengas que hacer una pequeña modificación, un pequeño cambio, ¿no? Y va a valer 10 veces menos de lo que vale, ¿no? Hay cosas que yo digo, todo lo que tiene con seguridad, que ver con seguridad, pues bueno, hay que escatimar, ¿no? Pero hay cosas que dices, entre escoger, a mí me pasa con, esto me rasca, o sea, me corroe por dentro, el tema de las cosas homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante, ¿no? Y yo pienso, si el transductor ICE más barato que puedes comprar homologado por la Dirección General de la Marina Mercante vale 700 euros, ¿vale? Y sin embargo, los hay por 50, ¿no? Para mí puede ser la elección entre no llevarle o llevar el de 50. Y digo, ¿qué es mejor para la Dirección General de la Marina Mercante? ¿Un barco que no le lleva o un barco que lleva el homologado? Porque además, si no es obligatorio, no pongas trabas para que lo lleves, ¿no? Entonces, con esa idea, pues surge el canal y ya veis que intentamos, a veces el padre Carlos, que lo habréis visto en alguno de los episodios, pues dice que parece la universidad esto. Intentamos enseñar un poco el porqué también de las cosas, no lo montas así, enchufas este cable y tal, bueno, entiende un poco qué es lo que cómo funcionan las cosas, porque entender cómo funcionan nuestros barcos es muy importante, sobre todo porque cuando estás aquí en la costa, cuando tienes el barco en el puerto y puedes pagar a alguien y te arregla lo que quieras y te pone lo que quieras y te instala lo que quieras, es genial, muy bien, si tienes el dinero lo pagas y ya está. Pero cuando estás en el mar, estás muy solo, ¿eh? O sea, cuando tú estás ahí, en cuanto entras unas cuantas millas, estás muy solo. Y si te vas más lejos de lo que llegan los helicópteros, estás completamente solo. O sea, estás a muchas horas de que alguien pueda ayudarte. Entonces, entender un poco cómo funcionan las cosas te puede sacar de muchos enredos a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego siempre hemos tenido la filosofía esa de, bueno, o sea, yo no sé hacer algo que no sea... Bueno, que no tenga sentido del humor, porque no sería yo. O sea, pues sí, podría hacer ahí un discurso súper serio y estaría estupendo. Y luego que sea entretenido. De eso se encarga sobre todo Carlos. Porque, si os habéis fijado, yo hablo rápido, pero en los vídeos parece que hablo muchísimo más rápido. Porque Carlos me corta ahí todos los silencios, todo. Ahí, me quita muchísimas cosas que cuento, me las quita, que no sé para qué las cuento. Entonces, ahí la parte de entretenido es Carlos quitando cuando digo algo que no es entretenido y luego un poco de discusión alrededor de ello, ¿no? Entonces, actualmente nuestro core es YouTube, que es donde seguramente nos habréis descubierto, donde hacemos nuestro contenido de verdad. Tenemos en Instagram, anunciamos cuando salen los vídeos, tenemos un poco de presencia, intentamos hacerlo un poco más. Alguna vez hemos echado algún tweet, pero la verdad es que lo usamos poco. Por Facebook, por Instagram, nos contactáis muchísima gente preguntándonos cuando tienen dudas, ayudamos a todo lo que podamos, e incluso, esto me sorprende a mí, todavía no me he visto nunca, pero se supone que salimos en la tele, ¿vale? O sea, a través de Náutica TV, que sale en una lista de televisiones locales que me pasaron de no sé cuántos sitios, en las que no había ninguna cerca de mi casa, ¿no? Se supone que salimos de lunes a viernes en un programa que se llama Todos a no sé qué. Bueno, como veis no estoy muy enterado porque es que no he conseguido verme nunca, porque tenía que irme, o sea, tengo que irme de excursión al sur de España por lo menos para que aparezca, para que de país y estar encima el día que meten, que es lo que tiene la televisión tradicional, que tienes que estar ahí cuando lo echan. Entonces, bueno, en YouTube es como todo más fácil y además estamos mucho más al día. Pero bueno, siempre es bueno que alguien pueda vernos y descubrirnos por otros medios, ¿no? Que descubrirnos nos ha descubierto bastante gente.
O sea, que cuando empezamos, hace ya 2 años, ¿no? El primer vídeo yo le dije a Carlos, esto vamos a empezar y lo vamos a sacar el 1 de enero a las 00, ¿vale? Esas uvas me las tomé ahí viendo el vídeo, igual que hemos visto el estreno hoy, pues esperando, a ver, ¿y cuánta gente lo ve? Por supuesto no lo vio nadie. O sea, nadie. O sea, al día siguiente ya todos los familiares y tal, a toda la gente que le tuve que pedir, los 100 primeros suscriptores, todos tienen nombre y apellido y les conozco, ¿vale? Y algunos tuve que ir a su ordenador y darle ahí el... ¿Vale? Pero necesitabas los primeros 100 suscriptores, los necesitabas para que YouTube te dejase por lo menos poner el nombre del canal. O sea, porque si no, eres un canal casi anónimo desde ese punto de vista. Luego ya, para empezar a monetizar y que YouTube te dé dinero por poner los vídeos y que puedas empezar a poner publicidad y cosas así, o te dejen poner enlaces y cosas de esas, ya necesitabas los primeros 1000. Los primeros 1000, no sé, estará por ahí la gráfica, luego la podemos ver. Los primeros 1000 ya tardamos, o sea, ya tardamos igual un mes y pico, y llamamos a muchas puertas, vamos, aquí algunos, seguro que Carlos te mandó el enlace y te dijo, suscríbete, ¿vale? Entonces, costó, pero a partir de ahí dijimos, ya está, ya estamos en YouTube, ya podemos monetizar, ya nos vamos a hacer millonarios. No, o sea... El primer mes del canal, que hicimos 2 vídeos, ganamos 3 euros. Más o menos la hora de trabajo nos debió salir a, no sé, 2 céntimos por hora, una cosa así, ¿vale? O sea, al final, incluso hoy en día, nuestro vídeo más popular, 218.000 personas lo han visto. Con 218.000 personas en YouTube puedes esperar que YouTube, por la publicidad que dé la gente, te dé 200 euros, ¿vale? Nos sigue saliendo la hora más o menos, o sea, estaría mejor en el Mercadona, os lo aseguro. Y encima, pues evidentemente tenemos que seguir trabajando y llevando dinero a casa por otros medios y tal. Sí que nos ayuda mucho, y por eso lo decimos muchas veces, que al final la gente que ve algo y con los enlaces que ponemos en la descripción y tal, y compra, usa nuestros enlaces para entrar en AliExpress o en Amazon y compra cosas, pues ahí sí que nos han dado comisiones y ya, pues ahí hemos ganado lo suficiente como para comprarnos los juguetes que usamos en los episodios siguientes. Es decir, al final nos vamos gastando todo el dinero según se nos van ocurriendo, porque hay muchas cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan y que no contamos porque no funcionan, ¿vale? Pero bueno, al final, después de 2 años, y estos números a mí ya me empiezan como a hacer ilusión, di que la primera vez que un vídeo tuvo 1000 visualizaciones me pareció, o sea, la bomba. Ahora ya pienso, 1000 visualizaciones todavía, han pasado 5 horas y solo hay 1000 visualizaciones, esto es una ruina de vídeo. Bueno, pues esto es la edición. Pero después de 52 episodios, en total ya hemos tenido 1.200.000 visualizaciones, esto lo acabó hoy, así que 1.200.000, y sobre todo hay 160.000 horas de gente que se ha estado viendo los vídeos. O sea, ahí, yo me lo imagino allí, me pongo, si fuese una sola persona, vamos, ha estado ahí, no sé, 1000 años. O sea, una burrada. Entonces, a nosotros en realidad, esto es lo que nos ha ilusionado, el llegar, el ver, el que a la gente le gusta, el que te digan en los comentarios, el que vayas a un barco, que esto nos ha pasado ya muchas veces, y veas un invento tuyo allí, y dices, joder, o simplemente, no sé, yo por ejemplo tengo mi radio china de Baofeng y conozco un montón de gente que ya se atreve a llevar una radio china, que eso no quita que tú tengas que llevar una emisora fija, homologada y tal, pero entre solo llevar una emisora fija homologada o además poder llevar una emisora contigo, pues yo digo, pues si por 35 euros o 25 euros puedo llevar una emisora y si no tendría que estar pagando 200 y no la voy a llevar porque no me merece la pena los 200, pues veo más útiles. Ya os digo que The Low Cost Sailor soy yo, o sea, el representante, la imagen, al que le llaman, al que cuando se le cruza por ahí con un barco le llaman locos y cosas así, porque igual nos equivocamos poniendo el nombre en inglés o no, pero básicamente yo me encargo de una parte, pero
el conjunto de Low Cost Sailor no soy yo. O sea, detrás está Carlos, que es el que hace que los vídeos tengan buena pinta, o sea, que le da mucha vida a esto. Entonces, ¿qué hago yo en esto? Pues sí, pues las ideas son mías, porque el barco es mío y yo soy el que juega y enreda con las ideas. Normalmente escribo un guión que luego leo. O sea, no os creáis que... Al principio, los que hayáis visto mis primeros vídeos, normalmente estaba hablando hacia la cámara, ¿no? Y entonces cada 2 por 3 hacía así, para mirar qué ponía, qué había escrito ahí, o acordarme qué es lo que tenía que contar. Nada, nosotros nos hemos metido, enseguida nos metimos en la revolución digital, tiramos la cosa por la ventana y nos compramos un teleprompter como esos que hay en la tele así, ¿no? Entonces yo escribo el guión y lo leo ahí, ¿vale? Ahí, ya os digo, esos 20 euros que me gasté en el teleprompter, los mejores invertidos en cosas chinas de AliExpress. Muchos inventos, o sea, los inventos que salen, pues también se me ocurren a mí, no a mí solo, porque en realidad yo leo foros en inglés, estoy metido en los foros de la Taberna del Puerto, hay gente que me manda ideas, hay gente que me dice, joder, estaría bien si se pudiese hacer esto, ¿no? Y luego, pues se me ocurren navegando, y además, siempre si alguien nos pregunta, ¿vale? Mis mejores ideas se me ocurren navegando, ya sea para mi trabajo normal, ya sea para mi familia, lo que os pregunten, porque eso me da carta blanca para navegar un poco más, que cada día es más difícil, ¿vale? Y por supuesto, yo soy el stuntman, el que hace las escenas peligrosas, el que se tira al agua para probar el hombre al agua, el que hace todo tipo de escenas de riesgo, porque Carlos no mueve ni un dedo de eso, ¿eh? Sin embargo, Carlos, ese, no aparece. Ahora cada vez gana más protagonismo en el canal, está detrás de la cámara normalmente y él se ocupa de la dirección de los vídeos, de la grabación normalmente, aunque cuando son navegando y eso, pues por ejemplo hoy que hemos salido a navegar, pues yo pues, con un palo muy largo, las cámaras estas que están por aquí, pues intento grabar mis propias escenas. Carlos, entonces se las llevo a Carlos, me dice esto es una mierda, y el micrófono, ¿por qué no te has puesto el micrófono? El sonido es inutilizable, no se puede usar ese sonido. ¿Tal? Entonces, bueno, yo intento grabar y ya cuando hay que grabar de verdad, entonces Carlos dice, voy a tener que ir yo. Y luego ya se encarga de la edición, ya interpreta su papel, porque Carlos es más listo de lo que parece, a veces se hace un poco el tonto en los vídeos para representar el papel de que, joder, hay que hacer preguntas sobre esto, hay que ponerse en la situación de alguien que no lo entienda. Este término lo ha escrito él, ¿vale? Es el responsable del alivio cómico, que es cuando me da pie a un chiste, que a veces se los escribo yo, ¿eh? No os creáis, ¿eh? Que a veces le digo, te he escrito una frase, luego me la cambia, pero te he escrito una frase. Carlos contará su historia cuando dé sus charlas, yo contaré la mía hoy, aquí, ¿vale? Entonces, mi filosofía de vida, ¿vale? Desde pequeño, o mi forma de ver las cosas desde pequeño, es que tengo un interés desorbitado por saber cómo funcionan las cosas. Mi padre me dejó una Vespino vieja que había por ahí que no arrancaba y un coche de pedales de estos de los niños pequeños, yo tenía 12 años y entonces me construí un car con el motor, le desarmé, corté allí, pum, pum, tal, ¿no? O cuando mi padre, pues, me acuerdo también que cuando mi padre, yo siempre digo que es un ingeniero sin estudios, ¿no? Alguien a la antigua usanza, alguien que si hubiese tenido la posibilidad pues habría hecho grandes cosas, pero que no tenía la posibilidad en su día. Cuando era pequeño yo tuvimos un Renault 6 y se le rompió, y entonces fue a un desguace, compró otro Renault 6, que sí le funcionaba el motor, pero que estaba estropeado completamente de chapa, y cogió el motor, se lo puso al otro, y el Renault 6 que quedó allí en ruinas ahí en casa dijo, para ti, para que lo desarmes. Y así siempre ha sido la historia de mi vida. Desarmando todos los juguetes que le daba de mis hermanos, me duraban unos días y después ya estaban desarmados a ver cómo funcionaba, qué misterios, tendría un chino pequeño eso ahí dentro que hacía que eso girase. Pues esa inquietud, ¿no? Esa inquietud es una forma de ver las cosas que luego te ayuda a entender, a diseñar y a pensar y sobre todo a librarte en situaciones adversas a lo largo del tiempo. A lo que es la náutica no he llegado pronto, o sea, no soy... no navego desde los 5 años, no... hoy en día que sí que ves a los chavalitos que tienes la posibilidad, que yo a mis hijos, en cuanto tengan, no sé, cuando les puedes subir por la primera vez a que vayan a los cursos de vela, pero con 5 años igual, ya les haré ahí que se metan en los cursos de vela y esas cosas. Yo lo que sí empecé, pues, con mis primos y tal, me regalaban material viejo de windsurf, empecé a hacer un poco de windsurf, las piraguas, mi coche
Mi coche original era un coche que compré desarmado y armé, y luego le cargaba siempre de trastos, ¿no? Siempre en esa vida alrededor del mar, si vives cerca del mar y sientes ahí como ese gusanillo, pues al final tiras del mar. Pero mi profesión y a lo que me he dedicado desde que tengo 15 años, básicamente, ha sido la informática, ¿vale? Yo soy ingeniero informático, en mi trabajo de informática. Desde pequeño me pasaba lo mismo, al principio jugaba a juegos de ordenador, pero enseguida hacía juegos de ordenador. Me gustaba más crear que usar, ¿no? Desde ese punto de vista. Y luego, cuando empecé a trabajar en la empresa en la que trabajo ahora, hace 15 años, una cosa así, y no era mío, no tenía ningún título, era Carlos, el Trastolillo, que habréis oído mencionar en los vídeos, alguna vez lo habréis visto, que es el barco de su padre, y que íbamos allí, bueno, con Fer también, ahí a hacer todo tipo de tonterías en el barco, esquí acuático, a la playa, a comer, a tal. Mi primera experiencia. Me gustó tanto ese primer verano que al verano siguiente estábamos alquilando un catamarán sin conocimiento en Mallorca para dar una vuelta completa en Ibiza, ¿vale? Yo todavía no tenía ningún título náutico, íbamos dos, Carlos, que sí que tenía el título náutico, y Nieto, un amigo nuestro también, que también tenía el título, ¿vale? Todos se acababan de sacar la habilitación a vela para poder llevar eso, y ninguno tenía ni idea de cómo funcionaba toda esa parte de las velas y todas las cosas. De hecho, yo era el que más sabía porque había llevado una tabla de windsurf, era nuestro máximo conocimiento. Pues conseguimos dar la vuelta a Ibiza y volver a Mallorca y entregar el catamarán y que no nos quitase la fianza, ¿eh? O sea, no es que... Pero bueno, eso desató como el gusanillo, eso te desata ahí. O sea, una vez que te enganchas al mar, te enganchas. Y yo veía muy lejos lo de tener un barco, pero, joder, yo quería navegar y tener un barco. Y ya la tabla de windsurf se me quedaba pequeña, yo hacía kitesurf también, pero, joder, estás en una tablecita, no puedes llevar a nadie. Bueno, pues empecé a hacer más inventos, pues, no sé. Me regalaron ahí un cacho de un supuesto barco inflable que estaba ahí hecho polvo y yo le puse una vela vieja de windsurf y no sé qué y me hice mi propio barquito para navegar. O con mi piragua, y la piragua, otro amigo mío se compró una piragua idéntica y dije, joder, esto es la oportunidad, 2 cascos, tenemos un catamarán. Pues nada, unos palés de estos entre los dos, unos vértices ahí, los enganchábamos y teníamos un catamarán que navegaba, que tenía su orza que metías hasta el fondo y tal, su motor eléctrico, que primero lo usé en la piragua, pero luego lo usé en el catamarán, avanzaba y navegaba, y iba casi a donde querías. Ahí, he de deciros, esto es la bahía de Mogro, una bahía pequeñita que hay cerca de Santander, ahí descubrí las corrientes, porque cuando baja la marea, esto ya no iba donde tú querías, iba donde iba la marea. Cuando estabas ahí justo en la pleamar o en la bajamar, pues sí que igual iba donde tú querías, pero luego ya le costaba un poquito. Con el motor, bueno, salías airoso de ese. Y entonces es cuando decidí que quería aprender a navegar. Pues me saqué los títulos, al principio con muchas ganas, ¿no? El clásico que te sacas, me saqué el PER. Inmediatamente, en la siguiente convocatoria, me saqué el patrón de yate, porque dije, joder, si ya lo tienes, te empiezas a estudiar, y tengo el libro del capitán de yate ahí desde hace unos años. Vale, además, las 2 veces me presenté por libre, estudiando, o sea, comprándome los apuntes y presentándome al examen. Pero ahí ya el capitán ya se me está atragantando un poco más. Igual es la falta de tiempo, ¿no? Entonces, lo que sí que descubrí es que sacándote el título no aprendes a navegar. O sea, hoy en día se empiezan a ver escuelas un poquito más modernas, que sí que te parece que te empiezan a enseñar cosas y tal, pero la realidad es que las escuelas lo que te hacen es las horas para que te den el título, si pueden te dan algunas de menos, pero te firman las que tienes que firmar y ¡hala! Ya, vete para tu casa, ya está, no te preocupes, que tienes las horas y no vamos a atracar nunca. ¿Cómo vas a amarrar tú este barco? Bueno, es que sois muchos, es que vais a ver cómo lo hago yo y ya está. Con eso lo conformas, ¿no? Entonces decidí que la mejor forma de aprender a navegar no teniendo barco, y no sé si hay alguien aquí que no tenga barco o no haya navegado, son las regatas. O sea, hay un montón de gente deseando tener tripulación para sus barcos que les acompañe. Y en una regata te vas a enfrentar a cosas que en tu propio barco no te atreverías al principio, pero ni de milagro. Vas a quitarle hierro a muchas cosas. Yo, la primera vez que navegué con 40 nudos de viento fue en un barco de regata. La primera vez que embarranqué, que yo pensaba que embarrancabas, aquello se desmantelaba, te hundías y morías,
fue muchas veces en el barco de regatas, porque el capitán Arenales, como le llamábamos, intentaba atajar. O sea, siempre llegábamos tarde a la salida de todas las regatas, siempre intentábamos atajar para ganar unos metros, cada 2 por 3 embarrancábamos y llegábamos aún más tarde. Pero bueno, ya os digo que le quité mucho hierro, le quité mucho hierro a ese concepto. Y luego aprendí a disfrutar también de las regatas. Pues, por ejemplo, una regata que me encanta, a la que he ido un par de años, es una regata de ingenieros de toda Europa, ¿no? Que se juntan en un puerto del Mediterráneo, alquilan 50 barcos de golpe, así, pum, 50 barcos, venga, ¿cuánto esto? Pum. Hay mucho patrocinador en esa regata. Luego estamos los españoles, que ponemos escote y nos pagamos el barco, y luego están los de ThyssenKrupp y no sé qué, que ponen 3 barcos y llevan a su gente y tal. Pues ahí alquilan 50 barcos y entonces vas de puerto en puerto haciendo regatas, y en cada puerto hay una fiesta que patrocina uno, una comilona, un no sé qué. Vamos, que descubrí que lo que más me gusta de las regatas, lo que más me gusta de navegar, es la parte lúdica, disfrutar. No quiero ser el rey. Bueno, navegué en San Francisco, que estuve una época trabajando allí, por ejemplo. Tuve la oportunidad de navegar hasta en un Copa América, de los que estuvieron cuando se celebró la Copa América en Valencia hace 300 años, que le tienen allí para hacer cruceros y tal, ¿no? Pero lo que descubrí es que si tenía un barco, quería disfrutar, o sea, y por eso yo me acuerdo que cuando hacía las regatas, por ejemplo, cuando hacía las regatas en el Quirios, igual hacíamos el gaitero. No sé si habéis hecho algunos la regata del gaitero, me imagino que muchos, ¿no? Pues es una regata que tiene buen rollo, porque al final también tienes puertos, tienes comida, tienes todas las tripulaciones allí, ¿no? Me gusta más el espíritu que las de día, porque las de día te juntas, pero no te juntas tanto. En las otras es que vas a pasar una noche aquí y está todo el mundo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que con José Luis en el Quirios, en las regatas normales no podías llevar ni un botellín de agua. Eso es peso muerto. Eso, no, ni de locura. Cuando hicimos la primera vez que hicimos el gaitero, podías llevar un bocadillo, podías llevar agua y podías llevar, y esto me maravilló, un cojín para el culo cada uno. Teníamos un cojín así cuadrado para el culo cada uno, y eso ya me pareció, o sea, una experiencia. Pero lo que me llevó es a que el día que yo tenga un barco, no sé, quería sentirle un poco, me gusta el espíritu de la casa en el barco, ¿no? De sentir que también tengo mis cosas. Me encanta navegar, pero me encanta también ser un poco caracol y llevar mi barco a cuestas. Entonces, cosa que yo siempre me esperaba que me llegase con la jubilación, mi jefe, harto de oírme hablar de barcos, harto de oírme hablar de navegar, un buen día me dijo, además es que mi jefe, su mujer y yo nos sacamos el PER al tiempo, ¿vale? Bueno, concretamente su mujer y yo. Mi jefe no aprobó. Entonces, pero bueno, ahí le quedó ahí la cosa. Y un buen día me dice, ¿por qué no nos compramos un barco a medias? Un barco a medias, no sé, te pones nervioso, ¿no? Pero con todo el miedo que te da, pues lo que es tener un barco, que es de buscar los problemas, el amarre, no sé qué, el mantenimiento, cómo se funciona esto, dónde lo guardo, qué hago, ¿no? Pues cuando estás con otro, por lo menos dices, bueno, pues los problemas son a medias, parece como más fácil. Y buscamos barcos, encontramos uno, le cambiamos de nombre, ¿vale? Y pasó a ser el Saime, que además es la compañía de mi jefe, y entonces, pues bueno, por lo menos le hacía un poco de marketing también a la empresa que me da de comer todos los días. Le compramos en La Coruña, un Oceanis 321, a mí me gustó porque vimos barcos más grandes, pero ya cuando he hecho windsurf, cuando he hecho kitesurf y todo eso, siempre he tenido la sensación de que la mayoría de las veces tus amigos todos quieren hacerlo. Todos quieren, sí, venga, vamos a navegar, vamos a hacer kitesurf, vamos a hacer windsurf. Pero cuando les dices, mañana a las 5:30 en no sé cuándo, la mitad no puede. ¿Vale? Entonces, o te dicen, ¿y no podría ser en vez de a las 5:30 el miércoles, el jueves a las 3:15? Entonces, no, voy a salir a navegar este día. Entonces, yo quería un barco que sintiese la confianza, ¿no?, de que en un momento dado pudiese llevarle solo. Entonces, en 32 pies yo me sentía cómodo, el barco es muy noble, se podía llevar bien, entonces
lo que fue el Saime, y que yo ya sé que los armadores pensamos mucho en cambiar de barco, si nos gusta, pero yo soy muy conservador. O sea, tengo una moto del año 91 que arreglo yo en casa y que va a seguir conmigo hasta que se muera. No sé si mucho dinero me haría cambiar de barco ahora mismo. Me siento muy cómodo con el que tengo y le disfruto. Y finalmente, y aquí es donde ya todos pasaríais a conocerme, bueno, el 1 de enero de 2021, hoy mismo, pero todos pasaríais a conocerme, pues empezamos a hacer el canal de YouTube y esto es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Y ya está, no he puesto ninguna transparencia de esas de despedida de tal. Entonces, ahora si queréis, lo que podemos hablar es un poco, pues, ¿qué os ha parecido el vídeo, no? La presentación, bueno, os habrá parecido bien o mal, me la he inventado hoy, es la primera vez que sale, también ha sido estreno la presentación, ¿vale? Ha estado muy meditada esta mañana, pero ha sido estreno hoy aquí en directo. Quería saber un poco qué os ha parecido el vídeo, qué inquietudes tenéis, qué experiencia. Aquí lo bueno es que estamos en el norte, ¿no? Y entonces todo el mundo sabe lo que son las mareas, todo el mundo lo sufre, ¿no? Porque en el Mediterráneo siempre... Yo supongo que a ellos les sorprenda tanto como me sorprende a mí el ir allí, llegar a un sitio, echar el ancla y pensar que a la mañana siguiente va a seguir habiendo la misma profundidad, vas a seguir estando en el mismo sitio y que esto ya inviable aquí, has echado el ancla donde has querido. O sea, desde la perspectiva que todo es un abrigo, no es como aquí que hay 4 abrigos, este está muy abrigado demasiado cerca de las rocas, este está muy abrigado demasiado cerca de la playa, este está muy abrigado pero solo en esta marea, después te quedas en seco, ¿no? Entonces, ya os digo que yo con el Capitán Arenales perdí mucho miedo a embarrancar y eso. Ya hoy en día, gracias a las sondas de profundidad, he llegado a atreverme a estar fondeado y ver cómo va bajando la marea, va bajando la marea, va bajando la marea. Yo normalmente tengo la alarma puesta en 2 metros, ¿vale? Digo, 2 metros, esto que pite, ya hay un problema. Pero bueno, fondeado, ya he llegado... Alguna vez hemos arrancado, no hace falta que lo digáis por ahí, ¿vale? Pero nada, un toque, nada. Pero sí que he llegado a estar fondeado cuando la sonda marca 90 centímetros, ¿vale? Mi barco cala 1,30 m, pero no está corregida la sonda. De esto que te bajas andando y dices, hay unas hierbas aquí y aquí está el bulbo de mi orza y bueno, ya cada vez me da menos miedo, Incluso no he conseguido volverlo a encontrar, pero una vez vi una foto de un Oceanis 321 como el mío, ¿vale? En el Puntal, en una playa, que se había quedado en seco, en equilibrio sobre el bulbo, ¿vale? Estaba vallado por la policía así alrededor y se había quedado así, en equilibrio. Y dices, bueno, esto ya me daría mucho más miedo quedarme en equilibrio que quedarme tumbado. La policía apañará y evitará que a nadie le pase nada, pero como se caiga del equilibrio el barco, está jodido, ¿no? Cuando yo voy al Mediterráneo, a mí es que me sorprende la leche. Me sorprende, por ejemplo, cuando he navegado en Croacia, el pensar que allí las rocas caen así, o sea, que la costa cae así, que ves ciudades en las que el mar está, el muelle, hay esto de entre lo que es el muelle y el agua, todos los barcos están ahí metidos dentro del pueblo, incluso la gente asume que cuando llega el ferry desborda, inunda un poco las calles de alrededor y ya está, y vuelve a entrar el agua. Pero siempre, por ser del norte, ya os digo que seguramente mi mayor temor es siempre quedarme en seco, que el fondo sean rocas. No, me da más miedo eso que hundirme hoy en día. Creo que tengo más medios para enfrentarme a que entre agua en el barco que a que quede sin gobierno y me vaya contra unas rocas por ahí perdido y no puedo hacer. Bueno, con las vaciantes, por ejemplo, en la ría de Santoña haciendo blanda y seria y tal, pues que a veces se cuesta volver, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, cuando yo hacía aquí es que se nota mucho, en la bahía de Mogro, ¿no? Que es una bahía pequeñita, que es donde desemboca el Pas, yo me acuerdo cuando yo hacía windsurf al principio, pues navegas con el viento justito, que es lo que sabes hacer. Y si llegabas ya a la bocana, a donde salía, aún haciendo pie, la corriente era tan fuerte que no te podías aguantar. O sea, que era porque se te hundían los pies en la arena así un poco arcillosa y tal, pero si no... Entonces, y entrar a la Bahía de Santander, por ejemplo, con una vaciante muy grande,
si el viento viene del mismo sitio, muchas veces es que los gordos son, joder, me puedo quedar aquí toda la vida y no llegaré a casa nunca, ¿no? Entonces... Sí, en esa vía yo me acuerdo de chiqui, 11 años así, con mi padre, con un chinchorrillo de 3,20 metros y un motor de 6 caballos. Si querías ir a por chipirón, tienes que mirar. Si estás subiendo la marea, no sales. El motor no puede. Y si te ha pillado fuera bajado de la marea, tampoco entras. Tienes que esperar. Tienes que Estamos esperar a que cambie la condicionados, máquina. estamos condicionados. No hay más vuelta de hoja. O sea, aquí sufrimos porque estamos condicionados, porque no haga demasiado viento, haga algo de viento, la marea sea la adecuada, tengamos el sitio para navegar, que no esté muy grande el mar porque entonces tampoco puedes salir. Entonces aquí, bueno, somos sufridores de la náutica y sin embargo seguimos saliendo y seguimos navegando y nos sigue gustando, ¿no? Entonces, yo os digo, en el vídeo, hoy lo que habéis visto es pues esa inquietud que me produce el no saber cuánto cubre y que he estado buscando mucho tiempo pues alternativas. ¿Alguno tenéis un barco que no tenga sonda de profundidad? A mí es la cosa... Bueno, si tienes un barco de vela ligera, pues no tienes sonda de profundidad. En barrancas ya está, cuando haces pie se acabó, has llegado. Pero a mí, por ejemplo, eso sí que me... Cuando alguien me pregunta cuál es el primer instrumento que pondría en un barco, hoy en día, aquí en el norte, yo diría una sonda de profundidad, ¿vale? Más que un equipo de viento, si es de vela, además una sonda de profundidad la necesitas si tienes un barco de motor, si tienes un barco de vela. Los principios que tiene la sonda más cara que podáis comprar en el mercado son los mismos que tiene la sonda más barata que podéis comprar en el mercado. Ahora, si os metéis a estas que cogen y te hacen un plano del fondo y te lo ponen en colorines y te dicen cuántos peces hay debajo y tal, pues sí, ahí tienes una tecnología de la leche y tienes unas buenísimas y estupendas. Pero si tu preocupación es cuánto cubre, esto por 35,65, no 32 euros, a veces se nos va un poco el precio en los guiones, es una solución. Y funciona, ¿no? Y de hecho en el vídeo cuento, por ejemplo, quería probar o que estaba probando para cómo instalarla. Ya habéis visto que pruebo a instalarla. En las pruebas que hago, por ejemplo, esto es la sonda completa, ¿vale? Normalmente todas las ondas es lo mismo. Las ondas que tenéis en vuestros barcos, la realidad es que en la mayoría, si por ejemplo tenéis una sonda muy vieja, en la mayoría de los casos vais a poder sustituir solo la parte de la pantalla y el transductor os valdría, porque esto es un altavoz y un micrófono junto. En las ondas hay dos tecnologías fundamentalmente hoy en día, que son 40 kHz y 200 kHz. Y básicamente la diferencia es que el sonido se propaga así, en unas, y el sonido se propaga con un cono más estrecho en otras. Entonces, algunas tienen las dos, y entonces para detectar profundidades muy grandes, porque si no lo que pasa es que si estás en una profundidad muy grande y hay una roca, puede que la roca esté a 10 metros, pero te la va a detectar como que eso es el fondo, ¿no? Entonces, si tienes enlace estrecho, detectas justo debajo tuyo y entonces puedes llegar más lejos. Esta, por ejemplo, que es de 40 kHz, pues funciona y es lo mismo. Lo que hay en los pasacascos que tenéis en vuestros barcos es esto, embutido en un pasacascos. Y una cosa que me sorprendió mucho y que nunca me imaginé hasta que empecé a probarlo y que leí sobre ello, es la posibilidad hoy en día, que encima ya las marcas comerciales ya las están sacando, de que el transductor no tengas que hacer un agujero al barco y que le puedas poner dentro. ¿Vale? Y esto funciona sorprendentemente bien, aunque hay gente que los pone sorprendentemente mal. Entonces, ¿cómo funciona algo que pone sorprendentemente mal bien? Pues bueno, yo por ejemplo, con el osciloscopio, que es el aparato este, yo puedo ver la señal que produce una sonda, ¿no? Entonces, yo si me voy a la sonda Navico Chorus, Jurásico, creo que la compró luego Ray Marine, esa compañía, y veo la señal que emite la sonda, ¿no? La señal que emite la sonda por ese altavoz en la Navico Chorus son 1000 voltios de diferencia, o sea, pega ahí un pelotazo. Entonces eso llega a mucha profundidad, es muy fiable y atraviesa cualquier cosa. Es decir, que esa, si tú la pegas con silicona al casco, va a funcionar. ¿Es con silicona con la que deberías pegarlo si la quieres poner dentro? No. ¿Por qué? Por el mismo motivo, por ejemplo, por el que el circuitillo que muestro en el vídeo, que es esto,
que hace lo mismo, nada más que su onda es un poco más pequeña. El Navico Chorus hace 1000 voltios de diferencia, la potencia con la que emite son 1000 voltios, pongamos. Este hace unos 500 voltios, esta sonda es menos potente, ¿vale? Pero una vez que están en el agua, si están en el agua, si están sumergidas, todas funcionan estupendamente, a menos que queráis saber las profundidades abisales por ahí, que no vais a llegar tan lejos. Y esta, pues me parece que la diferencia hace 200 voltios más o menos, ¿vale? Pero también tiene el mismo resultado, ¿no? Entonces, la diferencia entre unas y otras es la potencia. Esta, por ejemplo, cuando la usas con este sensor de parachoques, pues los de los parachoques de los coches, normalmente pueden medir distancias, pues hasta 2 metros, una cosa así, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, que lo que emite es una onda sonora, como digo en el vídeo del eco, el aire es elástico, ¿no? Y entonces el aire amortigua, todo lo que lances amortigua, ¿vale? Y sin embargo, los líquidos como el agua no son elásticos. Por eso, por ejemplo, cuando estás debajo del agua, oyes más lejos los ruidos, todo lo oyes más alto. O, por ejemplo, por eso los indios en las películas ponían la oreja en el raíl del tren y oían el tren cuando llegaba mucho más, ¿no? Porque es un medio sólido y el sonido se transmite mejor y más lejos por el medio sólido. Entonces, ¿qué pasa? Que este dispositivo, que en el aire puede medir hasta 2 metros, en el agua igual puede medir hasta 10 metros de distancia, ¿no? Entonces, evidentemente, la sonda que tiene 1000 voltios igual puede medir hasta, de hecho la mía, lo he probado, y más o menos a los 150 metros de profundidad empieza a darme ya falsos y en cuanto estás a 200 más o menos ya no marca nada, ya marca fondo, a veces un pez que pasa o algún monstruo que da miedo cuando de repente te marca una profundidad de 5 metros y estás tú ahí pescando bonitos a tomar por culo, ¿no? Por mucho que si tú lo pones sobre silicona, por ejemplo, va a amortiguar gran parte de la señal, pero si es muy potente, pues bueno, no va a amortiguarlo. Entonces yo, por ejemplo, cuando he estado probando con esta... Igual te alivia un poco. Muchas gracias. De tener 2 mellizos de 13 meses en la guardería hace que todo el día te estés pegando todo el día. He estado probando con esta, por ejemplo, y con este equipo. Lo primero que probé es en mi casco vaselina, ¿no? Para que el contacto fuese lo más estrecho posible, le das presión y tal. En el casco de mi barco no lo conseguí con vaselina, ¿vale? Ya estoy más avanzado que lo que cuento en el vídeo. En un barreño de estos, o sea, por ejemplo, en una piragua sí que se montan, esta misma se monta con casi cualquier cosa y funciona desde dentro y atraviesa y no tiene ningún problema. Porque tiene suficiente potencia para el grosor y lo que amortigua y lo que tiene que pasar. Pero el otro día, cuando estaba haciendo todas estas pruebas, lo que pasa es que Carlos también me corta escenas de los vídeos, cuando la pongo en el barreño con vaselina tengo que pegarla muy bien para que el contacto sea plano, que no quede aire entre ellas y quede un contacto casi perfecto, ¿no? Sin embargo, cuando le echas medio centímetro de agua al barreño por dentro, la posas dentro sin miramientos y funciona inmediatamente a la perfección, porque ya hay una capa de continuidad, un medio que transmite muy bien el sonido y que está cubriendo todo hasta tu casco, ¿no? Y de hecho, esta misma, ya en mi casco, lo que hice es cogí un tupper de los de mis hijos, un tupper pequeñito, le quité el fondo, la pegué con silicona a un sitio donde tengas la fibra descubierta en el barco, echas agua, metes esta sonda, funciona mágicamente, a la primera. No tienes que hacer un agujero, no tienes que arriesgarte, funciona. De hecho, probé con este circuito, que esto es lo que me encantó, y funciona también. O sea, luego los profesionales por ahí, hay vídeos en los que el líquido que echan ya no es agua, ya son más estrictos y echan etanol de no sé qué. Bueno, no sé si aportará algo más, pero ya os digo que es súper sencillo hacer que una sonda de estas funcione y la puedas instalar dentro del barco. Y esta, a mí me encanta, bueno, porque la uso para pescar, evidentemente los que pesquéis y te caes una sonda seguramente pesquéis, yo la uso para intentar pescar y con poco éxito, ¿vale? Igual es eso lo que hace que no pesque, quién sabe, pero tampoco me fío mucho, o sea, yo echo la caña, hay poca que hay peces o no, yo echo y allí no sube nada. No hablaremos de mis grandes éxitos con la pesca. Lo mejor que he pescado ha sido aquí donde los aerogeneradores a la entrada del aula del puerto. Ahí pesqué una vez un serrucho así, que, vamos, lo que más ilusión me ha hecho en el mundo de la pesca jamás.
No llegó más lejos. Esta, por ejemplo, a mí me parece súper práctico este tipo de sonda, porque al final por este precio puedes llevar una de respeto, la puedes tener, si quieres la puedes tener para montarla adentro. Yo la he puesto con el soporte, mientras esté sumergida, o sea, mientras quede sumergida funciona, incluso a 5 o 6 nudos que ya empieza a ver ahí un revoltijo debajo del casco del barco, si la tienes en el espejo de popa, sigue funcionando, entonces es muy bueno para poner una de emergencia. Y una cosa que siempre me ha gustado es para llevarla en la Zodiac, que la puedes poner también en el espejo de popa de la Zodiac, y cuando llegas a un sitio de estos, y aquí insisto, nosotros del norte, en el que quieres pasar una noche tranquila, pues por ejemplo, el mejor sitio para pasar la noche en Santander, mejor que amarrado en puerto, ya os lo digo, sobre todo si tenéis que iros a mi puerto, al puerto de Raus, allí a tomar por culo, al lado de un aeropuerto sin nada que ver ni hacer, es enfrente del Chiringuito de Punta, ¿vale? O sea, ahí amaneces y es el paraíso, o sea, el agua cristalina, estás solo. Eso sí, el agua está contada allí, o sea, no hay para repartir. Hay un par de pozas que tienes que identificar y conocer, en las que puedes llegar a tener hasta 2 metros en la marea más baja, y luego un montón de sitio en el que vas a estar muy justito si vas con la marea más baja. Entonces, cuando llegas a un sitio de esos, y las cartas náuticas te cuentan cómo está. Es un fondo de arena. Es un fondo de arena en un estuario. O sea, cambia cada año. Cada año el puntal crece para acá. Otro año desaparece. Sale la arena por el lado contrario. No mueven las balizas. Pues entonces dices, pues mira, no me fío. Coges tu sonda, vas por ahí con la Zodiac y dices, a ver, ¿aquí cuánto hay? Aquí. Pues aquí, vamos a fonder aquí. Y dices, ¡pum! Te quedas ahí y te quedas tranquilo y ya sabes que puedes llegar hasta ese sitio, que estás por dentro de una canal y que puedes llegar, ¿no? Pues para ese tipo de cuestiones me parece muy útil. Pero ya os digo que a mí me gusta automatizar y yo mi gran aspiración era en mi Navionics, que no sé si habéis visto que el Navionics, ¿cuántos de vosotros usáis Navionics para las cartas náuticas? Pues en el Navionics hay una opción que es el Sonar Chart, que lo habréis visto, que te da como más resolución, ¿no? Bueno, pues el Sonar Chart de Navionics se construye con los plotters de Navionics y con las cartas de Navionics, la gente que tiene su sonda de profundidad conectada a él, y entonces ellos van anotando con el GPS y dicen, vale, la marea en la que estamos hoy es de tanto, y ahora mismo la sonda está marcando tanto, y con eso van actualizando el mapa continuamente con las aportaciones de la gente, ¿no? Pues entonces yo aspiraba a eso. Y la sonda más barata, ahora ya he visto alguna que, bueno, si no compras el transductor y puedes usar el transductor que ya tienes, puedes llegar a comprar de Raymarine por 300 euros, que ya es la más barata de Raymarine y tiene conexión sin transductor. Si compras ese transductor, pues son 200 y pico más. Pero bueno, si me vale para el mío, pues me podría valer. El día que vi por ahí en un foro un foro de estos de Arduino, de frikis como yo y tal, alguien que se había comprado una plaquita de estas que la usan para hacer pues mini robots y cosas así, ¿no? Y que se le había ocurrido meterla en el agua a ver si funcionaba y dijo, no funciona, ¿vale? La verdad es que dijo, no funciona. Pero dijo, pero he probado con una sonda, con un transductor de una sonda de pesca y yo creo que algo da. O sea, da un valor que cambia. Entonces dije yo, joder, esta es la mía, esta es la mía. Esto, comprado en AliExpress. O sea, a la hora de la verdad es comprar un cable USB, comprar la placa esta, ¿vale? El cable USB cuesta 1,20 € me parece, la placa 5 €, una cosa así. He descubierto incluso, están los enlaces del vídeo, un sitio donde me puedo comprar solo el transductor este de la sonda, sin el aparatejo, 12 pavos, 12 euros. Y luego, aquí esto no lo venden, esto ya es artesanía pura. He cogido 2 cables viejos, uno que tenía el enchufe como el del transductor de la sonda, uno como este enchufe, pues he cogido el contrario y he cogido el transductor este que venía y le he cortado el cable, he unido los 2 cables y me he hecho un cable que me permite conectar este aparatejo a este otro aparatejo. Y a partir de ahí, ya mi dispositivo ya está funcionando con esto. Esto lo echo al agua, esto lo conecta a un ordenador y el dato está ahí, está entrando al ordenador. Ahora solo es cuestión de interpretarlo. Sé que asusta mogollón esto de los lenguajes de programación, de las cajitas, de no sé qué,
Pero esto es un poco un paso cada vez, un paso cada vez. Si llegáis al punto en el que habéis instalado una Raspberry Pi siguiendo mi vídeo número 11, o, esto sí que es barato, tenéis un portátil viejo de estos y le instaláis, que también hay en otro vídeo cómo instalarlo, le instaláis el Navigatrix con el OpenPlotter, a partir de ahí ya podéis jugar con las cajitas. Y ya puedes hacer una cajita, que también está en la descripción, en la que se encarga de leer todo lo que viene por aquí y convertírtelo en un número mágico que es la profundidad en ese sitio. Que ese número le he tenido que calcular yo. La teoría dice que la velocidad del sonido en el aire son 33 metros por segundo y que la velocidad del sonido en el agua son 150 metros por segundo, algo así. Entonces se supone, yo cuando enchufe esto, cuando yo uso esto con este traductor, me mide en centímetros y me escupe por ahí cuántos centímetros hay. Me dice 20 centímetros, 50 centímetros. Y cuando yo puse este traductor y le metí en el agua, empezó a decirme un número que no se correspondía con la profundidad de verdad. Pero que extrañamente, si lo multiplicabas por 5, se empezaba a parecer muchísimo al número de verdad, ¿no? Es decir, que en realidad este aparatajo lo único que hace es decir, echa un eco, escucha a ver cuándo llega el rebote y cuando llega el rebote dice tanto tiempo, a esta velocidad es tanta distancia. Vale. Él dice la distancia en centímetros si lo usases en el aire. Lo único que tienes que hacer es multiplicar ese valor por 5. O si quieres ser más preciso, yo lo que hice fue probé con una sonda en varias alturas hasta que saqué cuál es ese factor, que en vez de 5 es 5,327. Imaginaros, ¿no? Dame ese número. Que esa variación es... Sí, tú te lo sabes. No, voy a hacer una preguntilla. Sí. A ver si se puede ampliar las medidas y volcar a un fichero. Y Sí, luego ya claro. vale. Yo me hice un Excel y pinté la gráfica y me salía una línea, ¿no? Le idealicé, que se dice normalmente, me salía una línea con una pendiente y dije, pues vale, pues esto tiene pinta de ser el valor por el que hay que multiplicarlo, ¿no? Te habías comentado antes que dices que tenía 4 bits, eso te da un rango de medida de 0,15 metros, ¿no? Tiene 4 4 bytes. bytes. Ah, 4 bytes, me cago en 10, vale. De hecho, Vale, vale. 4 bytes de los que 2 no valen para nada. O sea, no valen para nada. Uno, Eso sí de la trama. esto ya es un poco técnico, pero uno, si os fijáis, cuando digo, y en esta cajita configuras para que el byte de inicio sea FF, bueno, de esos 4 bytes, siempre el primero es FF. Otro será un CRC aún. Eso es. Y el último es un CRC. Y los otros dos te dicen en milímetros la distancia si eso estuviese en el aire. Coges ese valor, lo multiplicas por 5,33 y entonces empieza a salir de la profundidad con una exactitud que luego yo iba comprobando con esta sonda, ¿vale? Y me salía el número que es con la que lo entrené, con la que hice las pruebas, y lo comprobaba con la sonda Navico de mi barco, que no se puede conectar a nada, es vieja, pero es muy fiable, y seguía funcionando, y con eso hice mi tabla, calculé el número, y todo funcionó correctamente. He de decir que evidentemente, ya os digo que la potencia influye, es decir, con esta, bueno, la de mi barco normal nunca ha ido lo suficientemente rápido como para que deje de funcionar. También está en una posición muy buena, del casco, y entonces funciona muy bien, ¿no? Y es muy potente. Esta, puesta en el espejo de popa del barco, que ahí está toda la turbulencia, me sorprendió que a 4 nudos y medio me seguía marcando la profundidad estupendamente. A partir de 5 nudos y tal, ya empieza a falsearme un poco, pero sobre todo es por la posición. O sea, si la pongo por dentro con el montaje, seguro que me da la profundidad estupendamente. Y esta, que es mucho más débil, puesta en esa posición, a partir de 2 nudos, todo ese batiburrillo le empieza a influir y tal. Pero bueno, ya os digo que yo, por ejemplo, ahora lo que he puesto y lo que construyo con estas cajitas, que me llena mucho y que me gusta mucho porque es muy fácil, es, tú con 2 cajitas tienes el número de la profundidad. Pero es que luego empiezas a jugar y dices, pues puedo coger y decir, mira, quiero, cuando estoy fondeado en la playa, ¿no? Quiero una cajita que si la profundidad baja de 2 metros, la alarma que pita en el barco ahí, que el barco pite, pero es que yo estoy en la playa, no lo voy a oír, pero que me mande un WhatsApp y me diga, oye, ojo, vuelve que esto ya está a 2 metros. Pues eso me parece estupendo. O por ejemplo, con esta, en la prueba que he hecho, cuando la profundidad es menos de 5 metros, en tablet, que siempre navego con el tablet puesto,
el tablet coge y cada vez que hay una variación de 1 metro me dice la profundidad. Yo puedo estar navegando y tal, a mi rollo, y si la profundidad es más de 5 metros ni me preocupa ni me interesa. Pero si es de menos de 5 metros, en los cambios de metro entero me va diciendo la profundidad es 4 metros, la profundidad es 3 metros, la profundidad es 4 metros, ¿vale? Entonces yo sé hasta dónde puedo apurar, que es lo que con el capitán Arenales hacíamos en las regatas, que era que había un tío, íbamos directos así hacia el puntal, tú veías el puntal muy cerca, os digo que muy cerca, o sea, la pendiente allí tiene que ser brutal, porque veías perfectamente el tatuaje que tenía en el tobillo el tío que estaba tomando el sol en la playa, pues ibas ahí y iba alguien cantando 4 metros, 4 metros, 3 metros y medio, 2 metros, 1,9. Y entonces gritaba él, ¡viramos! Y todos hacían a toda velocidad. A ver, así nos quedábamos de vez en cuando. Entonces, con eso, pues con este sistema más tranquilo, yo no apuraría tanto, pues también me puedo enterar de este tipo de información y empezar a aportar también al Navionics y que empiece a nutrir mi pequeño mapa de cómo es la bahía de Santander, para cuando vuelva al puntal saber cuál es el sitio bueno para fondear al día siguiente. Y si tenéis preguntas, este es el momento. Si no, seguro que hay algo por ahí para comer. ¿Cuál es el siguiente cacharrillo que te vas a hacer? Pues, bueno, el siguiente cacharrillo, ya hay un vídeo hecho para otro cacharrillo, ¿vale? Lo que pasa es que seguramente no sea el siguiente vídeo porque tengo ganas de navegar, tengo ganas de hacer unos cuantos vídeos de navegación. De todos los vídeos, si os fijáis por aquí, están los 4 vídeos más exitosos que hemos tenido. Estaban aquí, me parece. Esto. Este en su día, claro, cuando hicimos ese, este vídeo, por cierto, vamos, fue un vídeo de relleno que hicimos en una tarde y no tenemos ni idea de por qué empezó a verlo gente. El plotter de cómo usar la Raspberry para hacerte un plotter muy barato, pues este sí que tuvo mucho éxito y tuvo muchas visualizaciones. Yo creo que también, porque como contamos algo complicado, hay mucha gente que lo ha visto muchas veces, ¿vale? Pero este fue el primer vídeo en el que vimos que venía gente y que lo veía, que era el de navegación para torpes, ¿no? Y ahí, en realidad, yo solo cuento navegación en solitario para torpes, porque al final ya os digo que los amigos siempre están dispuestos, pero no están el día que tú quieres salir. Entonces, es bueno sentirse autónomo para navegar, porque además, aunque normalmente navegues en pareja o navegues con amigos o tal, va a haber un día en el que vas a tener que hacerte cargo de todo porque alguien va a haber indispuesto, alguien vas a tener un problema o cualquier cosa. Y entonces, pues yo ahí contaba mis técnicas y cómo me apaño yo solo para llevar el barco. Y ese tuvo un éxito muy bueno. Entonces, quiero hacer más vídeos de navegación, quiero contar otras cosas, no quiero aburrir a la gente. La electrónica está bien, pero a veces es muy técnica. Los inventos están bien, pero que sean un poco tal. Tengo un invento por ahí para el próximo, que es sobre automatización. Pues básicamente es el siguiente eslabón de un episodio que a mí me gustó mucho, el que hago de doble de acción, que es en el que el barco, cuando me caigo al agua, detecta que me he caído al agua y para el motor, ¿no? Pues bien, con Node-RED, que vemos con las cajitas estas, tengo un episodio ya preparado en el que un llaverito así que llevo, que es Bluetooth, ¿no? El barco sabe que estoy a bordo, o sabe que me bajo, ¿no? Entonces, con eso y con las cajitas puedo hacer cosas como ¿cuántos días he ido a navegar? ¿Cuándo he entrado al barco? ¿Cuándo he salido? ¿No? Pero puedo hacer cosas más interesantes, que es la base del episodio. Antes tenía un candado o sea, la seguridad me preocupa, pero en los barcos, si alguien quiere entrar, va a entrar. Entonces, es mejor, o sea, me preocupa más la seguridad de saber que alguien está entrando que intentar poner todas las medidas para que nadie entre en un barco. Y sin embargo, hay veces que necesitas que alguien entre en tu barco y no estás, ¿no? Entonces hace mucho que decidí que el candado de mi barco era un candado de combinación, porque un candado de combinación puedes llamar a cualquiera y decirle, oye, pásate y el número es este, y ya está. Y entonces entra y te hace lo que quieras, ¿no? Pues eso, que tiene una gran ventaja, en invierno tiene un problema, que es que cuando vas de noche
No hay Dios que acierte a meter el número. Y entonces el barco va de cómo a través de cosas como que el barco reconozca que estás ahí, puedes hacer que cuando te vas acercando al barco, vienes de noche. El barco, además, tú puedes ir añadiendo y dando complejidad a las condiciones poniendo más cajitas. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, que mi barco, cuando yo estoy en el barco, encienda las luces de fuera. Que puse además en un episodio unas de LED, estas súper chulas que iluminan móvil. Pero le puedo añadir una condición más, que solo la haga cuando estoy en el puerto. ¿Vale? Le puedo poner una condición más, que es, hazlo de noche. ¿Para qué lo vas a hacer cuando es de día, que no necesito que se enciendan las luces? Y entonces va, pues, de cómo puedes hacer ese tipo de cosas, que las puedes hacer para eso, las puedes hacer para muchas cosas. Por ejemplo, la luz de fondeo de mi barco, pues, la que tenía con el barco, no tiene nada avanzado, es una bombilla y un interruptor. En un episodio lo que hice es que puse unos relés y entonces la puedo manejar con el móvil. Pues en este episodio, por ejemplo, también me pongo que puedo hacer que si la he encendido, en cuanto se haga de día se apague. ¿Para qué? ¿Para qué quiero que siga encendida, no? Pues en esto el caso es lo mismo. Yo con esto lo que hago es que cuando yo llegue al barco, sea de noche, esté el barco en el puerto, me encienda la luz el tiempo adecuado para que yo abra el candado y luego la apague. ¿Vale? Entonces, ese, por ejemplo, es el próximo invento. Pero ya os digo que es la puerta a algo mucho más, que si el barco sabe que estoy en el barco, cuando entro, cuando salgo. Si yo sé si el barco está en marcha o no, ¿por qué el barco no va a avisar cuando yo me caiga? Y va a avisar a quien tenga que avisar, ¿no? Y en lo que estoy entrando ahora es, ¿y por qué en el episodio del hombre al agua hice, ¿y por qué no va a parar el motor? Pues ahora vamos a darle más vueltas de tuerca. ¿Por qué no para el motor, avisa, orienta el barco para que esté contra el viento? Te hace mucha cosa. Igual. No, Un poco peligroso. no, un poco peligroso. Vamos a darle las libertades mínimas al barco. Yo me conformo con que el barco se apruebe al viento, ¿vale? Por si voy a vela o no. Y, joder, que tengo ahora el trasto este. Si hay menos de 20 metros de profundidad, que nos va a ver en casi cualquier lado, echa ancla, que también tengo un mando a distancia que me permite echar el ancla remotamente, echa ancla. Y ahí el barco se va a quedar parado. Entonces ya me dará tiempo, no sé si visteis el episodio del hombre al agua, me llevó un rato nadar hasta el barco, pero así el barco se va a quedar en el sitio, me llevará un rato, me llevará, si hace falta, horas, pero tienes una oportunidad de llegar hasta tu barco que si no, seguramente no tendrías. ¿Alguna pregunta más? ¿Y todo esto cómo lo programas? Lo bueno es que no tienes que escribir códigos ni saber programar, son cajas en las que cada caja tiene una función. Y esas las unes con hilos, como si fuesen, y entonces tú dices, pues mira, tengo una caja que lee la profundidad, y a la salida tengo la profundidad, y tengo otra caja que compara la profundidad con un número que tengo. Y entonces, si el número coincide, puedo conectar a la salida de esta caja algo que mande un mensaje de WhatsApp. Y uniendo esas cajas con uno de red, hay un episodio por ahí, consigo hacerlo. Es como jugar, a mí me recuerda, pues yo era muy aficionado de pequeño a jugar con el Lego, a construir cosas con el Lego, pues son piezas que tienen una función que unes. En mi barco lo que hay es esto, que es un mini ordenador, ¿vale? Que me puede hacer de plotter y tal, a este ordenador que está en mi barco normalmente, salen un montón de cables que van a el equipo de viento, y entonces ya tengo el dato del equipo de viento. Ahora a la sonda esta, y entonces ya sé la profundidad aquí también, que está conectado por wifi a internet, ¿vale? Y entonces también me puede enviar mensajes afuera. O sea, aquí se junta todo y aquí es donde uno virtualmente esas cajitas para decidir que se comporte de una forma u otra. ¿En consumos cuánto has incrementado? Lo que más consume en mi barco, os pasará a todos, la nevera. El precio de la cerveza fría es lo más caro de un barco en cuanto a consumo energético. Si estuviésemos en 12 voltios, ¿no? Estaríamos hablando de 0,3 amperios, más o menos, una cosa así, ¿vale? La nevera son 0,6, 8 amperios, una nevera, más o menos. O sea, esto está 24 horas al día funcionando en mi barco siempre. Y yo desde mi casa, yo ahora mismo, yo en mi móvil, que también es un poco especial porque es también de los que aguantan el agua, chino. A ver. Yo en mi móvil puedo ver cualquier dato de mi barco ahora dónde está, o incluso, pues eso, normalmente cuando tengo dudas, cuando por ejemplo viene una dana de estas,
pues de vez en cuando, hay la inquietud en el sofá, cojo así, me conecto, abro aquí la cámara web que tengo en el tope de palo, me conecto y veo, vale, están las amarras, está el barco bien, ya puedo dormir tranquilo, y luego digo, ¿y mis hijos? Sí, mis hijos también. Vale. Entonces, mira, por ejemplo, esto es mi barco ahora mismo, tiempo real. ¿Vale? Y a diferencia de la de 900 euros de Raymarine, esta, si yo hago así, pues la muevo y apunta donde quiero y veo el puerto, veo lo que necesite en un momento dado. En la pantallita esa con las Raspberry esa, Sí. luego no está estanca, esa es para llevarla adentro, ¿no? Sí, es para llevarla adentro. Y ¿tienes algo marinizado que puedas ver, un repetidor que puedas Claro, ver yo brillante y con... técnicamente, yo esta no es la que tengo yo en el barco. Yo en el barco tengo solo esto sin la pantalla. Y a esto sin la pantalla está conectado eso, toda la instrumentación y ahí está todo agrupado, ¿vale? Y de hecho este aparato con el sintonizador de televisión también de 12 pavos, pues es el que recibe los datos del ICE, ahí tengo todo. Bien. Yo fuera lo que uso es un tablet que soporta el agua, que está rugerizado y que en ese lo uso y ahí tengo Navionics y Navionics por wifi está conectado a esto y ahí estoy viendo el viento, la profundidad, los barcos que me rodean y tal, pero para mí la base fundamental es el tablet. Si me llevo el tablet fuera del barco, ¿vale? Él tiene GPS integrado y te puede valer para Navionics, pero cuando le conecto al wifi del barco además tiene toda la instrumentación y todo lo que tengo. De hecho, con el panel de interruptores que tengo abajo, ¿vale? Que saldrá también en ese episodio de automatización, le tengo replicado en el tablet, así como con interruptores virtuales, y cuando pongo las luces de navegación no bajo a darle el interruptor, le doy en el tablet y las pongo, enciendo y ya manejo las cosas desde ahí. Y eso, toda esa parte, no requiere que haya conexión a internet ni nada, eso me funciona aquí y me funciona en mitad del Atlántico. Solo requiere conexión a internet, mandarme WhatsApps o cosas así, cuando hablo con el exterior o cuando me quiero bajar partes meteorológicos y que se actualicen en el tablet, así cosas. ¿La cámara la conectas directamente a la tablet o a través también de la Raspberry? No, la cámara, claro, yo en el barco tengo dos tipos de cosas. Cosas que no están pensadas para tener conexión a internet o a wifi. Toda la electrónica de Raymarine que ya estaba en el barco, cosas como el sensor ese que he construido, ese tipo de cosas, todo pasa por la Raspberry y eso es la que le da la conexión. Y luego hay cosas que ya están pensadas para estar conectadas al wifi o estar conectadas a internet en un momento dado, que esas no necesitas ni tener la Raspberry. Yo en mi barco lo primero que puse es un router y esa cámara con el router ya me vale. ¿Vale? Si me conecto con el tablet al mismo wifi ya la veo. ¿Vale? Los sensores que tengo, por ejemplo, chinos que detectan si hay agua en la sentina, tampoco necesitan la Raspberry ni nada. Esos, con que estén conectados al wifi y el wifi tenga internet, cuando entra agua en la sentina me llega un aviso. Cuando se abre la puerta del barco me llega un aviso. Cuando se detecta humo en el barco me llega un aviso. Pues ya está, ¿no? Muchas gracias por vuestro tiempo. David, tenemos algún pequeño obsequio para ti de parte de la asociación. Es una grimbola para que la pongas aquí como algo. Genial, genial. Muchas gracias. Muchas gracias.